Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El mundo se ve más influido por el pequeño grupo que está reunido esta noche en esta habitación que por ningún otro poder en el planeta. Si le dedican un momento de sus pensamientos, se darán cuenta del tremendo potencial que esto tiene. Esto debe ser tomado con toda literalidad. Esto no puede ser tomado a la ligera. Es una responsabilidad grave la que descansa sobre nuestros hombros. Nuestros ideales deben ser elevados. Hubo otro pequeño grupo como este que alguna vez se reunió en otra habitación pequeña. El resultado de esa reunión fueron los Estados Unidos de América. Caray, ¿quién habrá dicho esto y en qué contexto? ¿Sería un político? Bueno, sí, sería un político, pero ¿sería un gobernador? ¿Sería un congresista? Se ve que era americano. ¿Sería un presidente de partido de los republicanos, de los demócratas? ¿Sería un líder sindical? ¿Sería un rector universitario? ¿Sería el jefe de un think tank? ¿Sería una pantera negra, un activista social, un intelectual? No, fue un director de cine. Estas son las palabras de Cecil B. DeMille, director de cine, en la reunión fundacional de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles en el Hotel Ambassador en 1925. Cecil B. DeMille era muy grandilocuente, es decir, en los años del cine mudo, Cecil B. DeMille hizo muchas películas que sobre todo se trataban de maridos y esposas infieles y personas que tenían orgías. Todavía no había censura cinematográfica, pero ya entrando la censura cinematográfica a partir de los años 30, pues ya lo suyo era la épica y particularmente la épica bíblica, lo cual pues habla de la sagacidad de un director judío, que es lo que era Cecil B. DeMille, y un productor judío, que es lo que era también, y lo suyo eran las películas que pues contaban una versión ahí como ligeramente novelada de la historia o de la Biblia, con montones de extras, todo el mundo más o menos encuerado, unos sets gigantescos y valores disque muy edificantes, de versiones pues más bien alteradas de lo que sucedió en términos históricos. Era alguien que sabía conectar con las audiencias de masas. Era alguien que era consciente del poder de la industria cinematográfica y era alguien que era consciente de la necesidad de narrativas grandilocuentes para comunicar. Quizás no haya habido narrativa más grandilocuente, ni los 10 mandamientos, ni el espectáculo más grande del mundo, ni la película de DeMille que ustedes quieren, que ese discurso pronunciado esa noche de 1925 en la primera reunión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles. Fíjense nomás lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ese grupo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, tiene más influencia en el mundo que ningún otro, que eso tiene un tremendo potencial que no debe ser tomado a la ligera, que esa es una grave responsabilidad y que a lo que se parecen ellos es a los padres fundadores de los Estados Unidos. O sea, se está asumiendo Thomas Jefferson, Cecil B. DeMille. Bueno, no, Thomas Jefferson era Louis B. Mayer, para ser exacto, que es el señor al que se le ocurrió hacer una Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles. Bueno, ¿y por qué los delirios de grandeza? ¿Por unos pinches premios? Bueno, es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles no nació para dar unos pinches premios. Para lo que nació fue para representar los intereses políticos y sindicales de la industria cinematográfica estadounidense. ¿Qué sucedía en aquellos años? Bueno, primero que la industria cinematográfica estadounidense se había ido desplazando poco a poco de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste de los Estados Unidos por una razón muy sencilla, porque en la costa oeste de los Estados Unidos había terrenos vírgenes y había sol, cosa que no había en la costa este. Entonces era barato filmar y tenía uno a la mano el desierto, el mar, el bosque, y eso permitía además comprar grandes extensiones de terreno, hacer backlots y hacer estudios para filmar con un clima en donde no era necesario invertir demasiado en calefacción y por cierto tampoco en aire acondicionado porque el calor de Los Ángeles no es terriblemente abrasador. Era posible filmar en condiciones muy baratas y esa era una tierra de pioneros que muchos emprendedores judíos que venían sobre todo
del comercio y del comercio de pieles específicamente. De ahí venía Lazar Mayer, que luego se reinventaría como Louis B. Mayer. Pues se pusieron a hacer cine y fundaron primero unas empresas que ya no recordamos, como Keystone o como Vitagraph, pero luego unas empresas que sí recordamos, como MGM, Paramount, como Warner Brothers, como Fox, como Universal, Columbia. Esas son las empresas que fundaron el Hollywood contemporáneo, el Hollywood de los años 20, el Hollywood de lo que conocen los historiadores del cine como la Segunda Era. Ahí ya empezaba a configurarse una industria cinematográfica. De hecho, vivimos todavía en lo que queda de esa industria cinematográfica. Hoy MGM es propiedad de Amazon, pero sigue siendo uno de los estudios cinematográficos más importantes del mundo. Bueno, ¿y qué pasaba ahí? Pues que empezaba a haber problemas políticos y problemas económicos, porque cuando se organiza una industria empieza a haber sindicatos y empieza a haber disputas sindicales y se hace necesario desde el mundo del empresariado constituir organizaciones patronales. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles nació en alguna medida como una organización patronal. Y luego también pues había problemas en aquel Estados Unidos que todavía era muy conservador, cosa que sigue siendo en parte de su territorio, de censura. Y había muchos grupos religiosos, la Liga de la Decencia, grupos de padres de familia que buscaban censurar películas que producían estos grandes estudios. Y estos eran unos paladines de la libertad de expresión. Bueno, un poco sí, pero además de ser paladines de la libertad de expresión, pues no querían ver limitados sus circuitos de exhibición porque querían sacarle la mayor rentabilidad posible a sus películas. Entonces, hacía falta un organismo que aglutinara a los líderes de la industria cinematográfica y Mayer, sagazmente, que era el mandamás de la Metro-Goldwyn-Mayer, que llevaba su apellido de alguna manera, pues lo que dijo es: no hagamos una organización patronal convencional, hagamos una organización que permita negociar hacia afuera, pero también negociar hacia adentro. Incluyamos a los directores, incluyamos a los actores, incluyamos a los técnicos. Y entonces será un espacio para dirimir internamente las disputas y para enfrentar las amenazas desde fuera. Y entonces reunió a los principales players de la industria cinematográfica de aquella época: Adolph Zukor, Paramount, a los hermanos Warner, a Daryl Zanuck, que trabajaba con ellos y que después fundaría un estudio que se llamaría 20th Century, que daría lugar a 20th Century Fox, pero también actores legendarios como Douglas Fairbanks y Mary Pickford, que habían fundado United Artists, y a partir de eso creó este grupo en donde estaban representadas todas las ramas o muchas de las ramas de la industria cinematográfica, directores como DeMille, como Fred Niblo, y es creada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles. Y de pronto Fred Niblo, un director que fue importante, había dirigido Ben-Hur en aquella época, dijo: estaría bonito que además diéramos unos premios al mérito. Y entonces todos dijeron: sí, estaría padre que diéramos además unos premios al mérito. Y así nacieron los premios de la Academia, que se supone que alguna vez, no se sabe si una secretaria pensando en su tío o Betty Davis pensando en las nalgas de alguno de sus maridos, dijo que se parecían a un Oscar. Y entonces a partir de eso le decimos los Oscar a eso. Bueno, pues DeMille sí era grandilocuente y le salían mejor las películas que las instituciones por una razón. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas nunca ha sido un espacio adecuado para dirimir disputas entre distintos sectores de la industria cinematográfica, como dejen claro la reciente huelga de Hollywood y todas las que la han antecedido. Esa misión fracasó en ese empeño muy rápido. En 1934 apareció el Código Hays, que dio lugar a la censura cinematográfica y que rigió Hollywood de los años 30 a finales de los años 50, que luego fue sustituido por la Motion Picture Association of America, que clasifica las películas hollywoodenses para su exhibición. Tampoco sirvió para combatir la censura, y lo único que sí tuvo buen fin de todas las ideas que se expusieron esa noche de 1925 en el Hotel Ambassador fue dar unos premios al mérito, porque estaría bonita la idea. ¿Por qué? Porque empezaron a ejercer fascinación cultural en los seres humanos estos premios de la Academia, porque se convirtieron en un fenómeno extraordinariamente raro, porque empezaron a dar lugar a una industria de las apuestas en el mundo, porque son una de las grandes pasarelas de la industria de la moda, porque son uno de los grandes exhibidores del Star System, porque permiten establecer un canon cinematográfico que se
puede establecer a partir de ellos o en contra de ellos o en diálogo con ellos, porque han dado lugar a una serie de réplicas en la industria discográfica, en la industria teatral, en las industrias culturales todas, pero además, y diría yo de manera muy importante, porque son un espacio de toma de postura política de una comunidad. Y porque muy probablemente DeMille haya tenido razón, aunque como el burro que tocó la flauta, no porque ese fuera un espacio para dirimir controversias intraindustriales, no porque ese fuera un espacio para dialogar y oponerse a fuerzas sociales que amenazaran la rentabilidad de la industria cinematográfica, sino porque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles es el espacio desde el cual Hollywood asume de cara al mundo una postura ideológica y una postura política. ¿Para qué sirven entonces los Óscars? ¿Para qué sirven entonces también los Emmys, los Grammys, los Tonys, los Metro aquí, los Arieles? ¿Para qué? ¿Para qué entregamos premios? Marlene Dietrich en sus memorias dice en alguno de los pasajes más provocadores, pues que son niños chiquitos, de verdad necesitan que se les den garantías de que son buenos, que no saben que hacen bien su trabajo, de verdad es solo un masajito para el ego de intérpretes, artistas y técnicos, o tienen los Óscars y en general los premios de la industria del entretenimiento una pinche complejidad que no logramos asir. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde cualquier tema contencioso, como los Óscar, lo hacemos más contencioso todavía. Y en esta emisión no vamos a hablar demasiado, aunque sí vamos a rozar, de cuáles son nuestras predicciones para quién gane mejor película. Yo voy a hacer la mía de una vez y luego voy a abordar el por qué. Creo que va a ganar Oppenheimer y no creo que sea la mejor película del año, sino para entender qué es esto de los premios. Y además voy a hacer una confesión. Este podcast, esta emisión de La Pinche Complejidad, no es una idea mía. Es una idea de un amigo mío que se dedica, entre otras cosas, a ser uno de los grandes diseñadores escénicos de nuestro país, que ha trabajado en toda suerte de montajes teatrales chiquitos, medianos y grandes. Si ustedes han visto un musical en el Surgentes, lo más probable es que lo haya diseñado Sergio Villegas. Y si ustedes han visto una obra en una caja negra de la Colonia Roma, seguro también la diseñó Sergio Villegas, pero además este señor, por alguna extraña razón, un día le agarró una mañana de Cecil B. DeMille y decidió que se necesitaban unos premios al teatro y a los montajes teatrales mexicanos en nuestro país, en la Ciudad de México, y así diseñó los Metro. Y un día, chacoteando Sergio y yo, me dice, es que tenemos que hablar de para qué sirven los premios, porque nunca pensamos en para qué sirven los premios, y este es el pretexto ideal, porque esta es la temporada del año en que todo el mundo está encabronado con los premios, en que todo el mundo está encabronado con los Óscares, con los Globos de Oro, con los SAG Awards, con los People's Choice Awards, los Grammys siempre tocan como por aquí, ahora los Emmys ya se sumaron como a esta época, los Tonys también. Entonces, realmente es el momento en que los premios se vuelven, digamos, grandes motores de debate cultural y político, diría yo, porque no solo nos encabrona que no sea nuestra película favorita la que se lleve el Óscar, no solo los cinéfilos nos escandalizamos de que se lleve el Óscar Qué verde era mi valle y no el ciudadano Kane, o de que se lleve el Óscar Green Book, o de que se lleve el Óscar Forrest Gump y no Pulp Fiction, o de que se lleve el Óscar Coda y no El poder del perro, sino además de eso, pues hay muchas ideas, y particularmente en estos tiempos de política identitaria, muchas ideas políticamente cargadas que están jugadas, digamos, en esas nominaciones y en esos premios y que alimentan la discusión pública. Bueno, pues tú sí has de saber para qué sirven los premios, querido Sergio. Digo, pues hasta inventaste unos. Y supongo que no solo te parecía que había que reconocer el talento teatral y, de ser posible, pues generar un modelo de negocio más o menos viable. ¿Por qué se le ocurre a uno hacer unos premios? ¿Para qué necesitamos los seres humanos que nos premien? Ay, Nico,
Pues a ver, sí, como bien dices, te propuse hablar de este tema porque me parece que es importante discutir esto que de repente nos agobia una vez al año, como bien acabas de describir. Y por supuesto que es bien importante determinar para qué sirven los premios, que además son una herencia, no una herencia de Hollywood, son una herencia griega, porque las primeras competencias de cuál es la mejor obra, y perdón, yo como soy teatrero voy a usar la palabra obra y película de forma confusa e intercambiable. Toda película es una obra, aunque no toda obra sea una película. Exacto, pero la primer competencia de a ver qué obra quedó más bonita sucedió en Atenas en el siglo IV antes de Cristo, y en donde una vez al año los atenienses se subían a la Acrópolis, ahí al teatro que está por ahí, y veían 3 obras de teatro y decidían de alguna manera cuál era la mejor obra, ¿no? Y sucedió que probablemente no ganaba la mejor obra, ¿no? O sea, Medea de Eurípides quedó en tercer lugar, ¿no? Y el lugar lo ganó un tal Euforio, cuya obra no sobrevive. O sea, Medea es como el Ciudadano Kane de su época. Sí. Okay. ¿No? O sea, y es la obra más famosa de Eurípides, la que sobrevivió, pero no fue la que ganó. Y sin embargo, esas competencias evidentemente son una imitación de las Olimpiadas, ¿no? De las competencias deportivas. No tiene, si te pones a ver, no tiene realmente buen sentido el estar diciendo esta obra de arte es mejor que la otra, porque pues la apreciación del arte es mucho más complicada a la apreciación de quién llegó primero a la meta, si atleta o ¿no? Sí, o quién corrió más rápido. Eso es mensurable. Exacto. La calidad de una obra de teatro, de un libro, de una película, difícilmente sería mensurable. No lo es. Entonces, cuando hacemos premios, le tenemos que entrar a ellos diciendo, no van a ser para encontrar la mejor película, ni la mejor obra, o sea, porque no se puede. Entonces, ¿para qué los quieres hacer? Y yo creo que entonces sí es importante, muy importante tener en cuenta eso. En mi caso particular, yo diseñé o creé los premios metropolitanos de teatro, que ahora son los Metro, con 4 objetivos principales, de los cuales el último es el que describes, que es el de entregarnos premios, ¿no? El primero es generar referentes de calidad para la gente que va al teatro en la Ciudad de México, o sea, que el público se entere de qué es lo que hay en cartelera y qué puede estar bueno o qué les puede gustar. El segundo, o sea, si quieres, es una cartelera dinámica. Exacto, y decir, mira, esta obra está nominada, esta actriz fue nominada, este actor ganó, incluso esta obra fue ignorada, ¿sí me entiendes? O sea, generar esas conversaciones es el primer propósito. Déjame detenerte ahí porque está bueno que vayamos desmenuzando poco a poco para qué funcionan los premios todos. Sí. A ver, yo soy un gran cinéfilo. Generalmente trato de ver todas las películas nominadas al Oscar. Es un glorioso mártir tú. No, te voy a decir por qué. Ajá. Es una criba. Generalmente estoy en desacuerdo con la elección de la Academia. Ajá. Pero generalmente es una buena guía. A ver, déjenme hacerles unas recomendaciones. A ver, no dejen de ver Island in Between, que es una película nominada al Oscar a Mejor Corto Documental. Es un documental producido por el New York Times, absolutamente brillante, y es la historia de un hombre que ha pasado la vida entre la China continental, Taiwán y Estados Unidos, y la crisis identitaria que tiene a partir de eso y a partir del discurso propagandista de los 3 países y que redunda, digamos, en una identidad no resuelta. No dejen ver Letter to a Pig, lo pueden rentar en Vimeo. Es un trabajo de animación verdaderamente finísimo. Les va a costar $3 rentarlo, pero va a valer muchísimo la pena. Si no se quieren gastar los $3, por favor vean en Documentary Plus, que es gratis, 95 Senses, que es otro de los cortos animados nominados y que es la historia de un condenado a muerte que se está despidiendo de sus sentidos. Y no dejen de buscar también en Netflix The After, que es uno de los cortos nominados a Mejor Corto de Acción Viva, que es una película británica que dura 18 minutos y que habla de un chofer de Uber que al transportar a un pasajero se tiene que confrontar con la muerte de su mujer y de su hija a manos de un criminal en un atentado unos años antes. No son Barbie ni Oppenheimer. ¿Por qué? Porque los Óscares sirven para visibilizar también esas películas. Y sirven también para visibilizar películas que no habríamos visto de otra manera. Es decir, en esas nominaciones a Mejor Actor, a Mejor Actriz, a Mejor Actor Reparto, a Mejor Guión Adaptado, hay sugerencias de cosas que no se nos hubiera ocurrido ir a ver. Si Anatomía de una Caída no estuviera nominada a Mejor Película y a Mejor Guión y a Mejor Director, difícilmente yo habría revisado toda la obra de Justine Triet como lo he hecho ahora. Creo que en el teatro pasa exactamente lo mismo, Sergio. Es decir, es para que te pase por la cabeza ir algo que no te hubiera pasado por la cabeza de otra manera. Porque escuchaste o viste un referente que te habló de esa obra, bien o mal, ¿no? Porque también funciona
funciona. Y entonces a la hora de que nos colamos dentro del imaginario popular, entonces le va bien al teatro en general, porque incluso si no convocas al público a una obra en particular, ya lo convocaste al teatro o a que se interese por el teatro o qué está pasando en el teatro. Y por eso es nuestro primer propósito, para lo cual no estamos realmente buscando la mejor peli o la mejor obra, porque es imposible, ¿no? Entonces tenemos que llenar como lo que los estás otros diciendo propósitos. es, estas están buenas. Están buenas o existen o que es otra cosa, quisieron o pudieron participar o postularse, porque, oh sorpresa, no todas las películas que se producen en el mundo contienden en los Óscares, ni siquiera todas las películas que se producen en Estados Unidos contienden en los Óscares. No, hay que estrenarse en Los Ángeles en una cierta ventana. Tiene una duración específica, un formato específico, una resolución específica, pagar cuotas de inscripción, estar al corriente en tus cuotas con la academia, o sea, hay toda una serie de requisitos técnicos y económicos que le impiden a muchísimas películas probablemente excelentes, pues no estar en ese certamen. Entonces también creo que como espectadores tenemos que estar conscientes de cuáles son las limitantes de estos concursos. Y que hay otras pelis y otras obras de teatro y otros discos que no van a pasar por ahí. Que no van a pasar por ahí, exacto. Entonces son un referente y creo que lo tenemos que ver así. Ok, entonces una criba y una cartelera dinámica. Eso Exacto. Es lo primero que es una entrega de premios. O por lo menos para mí, ¿no? La segunda o el segundo propósito, por lo menos de los Metro, no estoy diciendo que tengan que ser todos, es posicionar a la Ciudad de México como una capital teatral e incentivar que los turistas que visiten la Ciudad de México incluyan dentro de sus agendas el ir al teatro. A ver, como lo hace la gente en Nueva York, en Londres, en Buenos Aires. Pero es que esos son los Olivier en el teatro británico, o esos son los Tonys en el teatro neoyorquino, o esos son los Óscares con Hollywood, o los César para Francia, o los Goya para España, o los Arieles para México. Con la salvedad de que cosas como los Tony o los Olivier van por ciudad, porque el teatro, al ser un arte presencial que no viaja como viaja fácilmente una película dentro de una lata, entonces sí se concentran en capitales teatrales. Por eso los metros son metropolitanos, son para la ciudad y no son del todo el país, ¿no? Como los Tonys son de Nueva York. Los Tonys está más cabrón, son de un cachito de Nueva York. Es decir, si tú no tienes un teatro de más de 500 butacas que esté situado entre, si no me equivoco, la octava y que pertenezca y la a la asociación Broadway entre... League, que nada más son 41 teatros, creo. Pero... Puedes competir por un Drama Desk, por un Obi, pero por un Tony, también tienes que donar un porcentaje de tu taquilla muy pequeñito, pero donarlo a la organización que hace los Tonys, entonces ya también hay una fórmula económica. Entonces, claro, todos los premios tienen estas intrínculis que los limitan y que dejan fuera a muchísimas otras propuestas, y eso también hay que entenderlo. Pero a ver, eso yo creo que es muy importante porque lo que crea son, en el caso del teatro, capitales teatrales, es decir, los Metro lo que viene a decir es, esto es una capital teatral como lo es Londres o Nueva York o Buenos Aires. Y si viajas a la Ciudad de México, estos son los referentes que como turista puedes consultar para poder ir al teatro y reservar por lo menos una noche de tu estadía en la Ciudad de México para ir al teatro. Esa es la meta. Eso no quiere decir que eso ya lo hayamos logrado. Somos una premiación nueva. Vamos a ir trabajando. No, pero a ver, yo creo que no es falta de respeto, pero pues a lo mejor está más cabrón hacer en Bolivia unos premios de cine o en La Paz unos premios de teatro, pues porque debe haber menos oferta. Es decir, finalmente, si existen los Brits y si existen las Victoires de la Musique y si existen los Grammys, es porque ahí hay una industria discográfica. Es decir, difícilmente un país que no tenga una industria discográfica tendrá un premio musical. En el caso de cuáles son los premios que no sabemos el Oscar, el César, el Goya, el David y Donatello, es decir, pues finalmente el Oso, el León, es decir, finalmente son países que tienen industrias cinematográficas. O sea, lo que quiere decir un premio también es, esta ciudad es una capital teatral o este país es una potencia cinematográfica. Y representar eso, ¿no? Como ciudad o como país. La tercera es crear escaparates de publicidad, ya más a título individual para cada una de las producciones que está participando dentro del certamen, ¿no? Y que esas producciones puedan arrendar el poder de los premios para, ahora sí que llevar un poquito de la luz del reflector hacia su molino, ¿no? Para poder crear publicidad para sus obras de teatro, para sus películas, y decir, me gané tal premio, estuve nominado, ¿no? Y que entonces el público también pueda asistir. Para decirlo en cristiano, un metro supondrá decenas de miles de pesos algún más día. en taquilla para una obra. Pero esa es la intención, algún día.
un Oscar supondrá millones de dólares más en taquilla para una bien. película. ¿Por qué? Pues digo, a ver, pongámoslo absurdamente. Porque ese documental de Documentary Plus que yo vi, ese corto animado de Documentary Plus que yo vi gratis ahí, pues ¿de qué viven ellos? Pues viven de los views y viven del algoritmo. Y que ese documental esté nominado al Oscar les dio mi view en México y les dio un chingo de más de views que de gente que en Polonia o en Bolivia o en Namibia va a ver ese documental porque está y una nominado al ceremonia Oscar. tan posicionada como los Óscares tiene ese poder, ¿no? Lo que no tenemos en México aún, que estamos trabajando en ello, son esas ceremonias que vivan también en el imaginario popular y que permitan que una persona vea ese pequeño logotipo y diga, estuvo nominada, la voy a ver, ¿no? Para eso estamos trabajando, o sea, llevamos 6 añitos apenas, ¿no? Los Óscares llevan, ¿cuántos? 90 y tantos, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Y iremos para allá. Pero déjame, digamos, en ese sentido, felicitarte por otra cosa. Los premios son muy importantes para una industria que no es la industria del cine, ni del teatro, ni de la música, sino que es la industria de la moda. Eso a los Metro le ha salido bien. Es decir, es posible ver en las redes sociales o en las revistas de moda la alfombra roja de los Metro y saber qué diseñador vistió a qué actor o qué actriz, de la misma manera que sucede con los Óscares o con el Festival de Cine de Cannes. Es decir, esto surgió de manera más o menos orgánica. Hoy todos los premios son grandes plataformas mercadológicas o propiedades, como se conoce en la industria publicitaria, pero esto surgió de manera más o menos orgánica. Es decir, pues en los años 30, normalmente a las estrellas las vestía el diseñador en jefe del estudio para el que trabajaban. Es decir, pues a Marlene Dietrich la vestía Travis Banton, y a Greta Garbo la vestía Adrián, y a Rita Hayworth la vestía Jean-Louis, porque eran los vestuaristas del estudio cinematográfico para el que trabajaban. Pero a partir de los años 50 empezó a ser frecuente la relación entre grandes costureros y actores, y creo que, digamos, quien inició esa historia fueron Audrey Hepburn y Hubert Givenchy. Y entonces uno ya sabía que Audrey Hepburn iba a ir vestida de Givenchy. Bueno, yo creo que el mejor activo mercadológico que tiene a la fecha la casa Givenchy es Audrey Hepburn. Es decir, ¿por qué? Porque es una ligazón que hace uno de manera automática. Pero entonces, a partir de empezar a ver a Audrey Hepburn en Givenchy en las alfombras rojas, pues entonces ya Dior quería vestir a Marlene Dietrich, y entonces ya Chanel vestía a no sé quién, y entonces se empezó a hacer el gran escaparate de la industria de la moda. Eso se replica en toda por supuesto, y además premios, ¿no, en los Metro, que estamos más cerca de lo teatral y del vestuario y un poquito más lejos de la moda, nuestra alfombra es más bien una pasarela de vestuario totalmente demencial. O sea, la gente se pone ya el candelabro y el perico en la cabeza, o el candelabro y el perico, ¿no? Sobre el candelabro. Y eso, y me encanta. Y siempre convocamos a nuestros invitados a abordar un tema. Y Margarita Gralia fue vestida de Blancanieves el año antepasado, y este año Astrid Haddad también enloqueció. Y eso es increíble porque es un espacio de expresión, no necesariamente de, me voy a poner el vestido más caro con la etiqueta más cara, porque somos teatreros, o sea, somos los reyes del oropel, no del oro, ¿no? Entonces, jugamos mucho en nuestra alfombra, y por supuesto que es un escaparate también publicitario para la ceremonia y para las obras, lo que sucede en la alfombra, que de hecho la alfombra financia la ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, pero esas ya son consideraciones económicas, y que nos lleva... Porque la alfombra es atractiva para las marcas, y no solo de moda, es atractiva para marcas de alcohol, para marcas bancarias, para marcas todo, automovilísticas. y eso es lo que nos permite financiar los Metro, que tienen una inversión pública mínima, ¿no? Y lo que nos lleva al cuarto propósito de los Metro, que es crear una cultura de la retribución económica entre nuestra propia comunidad, que es un problema que yo identifiqué en los años que llevo trabajando en esta industria, que es, invítame a tu obra gratis. Ven y actúa en mi obra, pero no te pago. Hazme esto y el otro, pero te la debo. Y esta cosa de, oigan, pues no nos podemos seguir quejando de que nuestra economía gremial está malsana si no generamos una industria o una idea de que tenemos que remunerarnos por el trabajo que hacemos, incluso los unos para con los otros. Y entonces, pues muy controversialmente, los Metro son un certamen, un concurso que piden una cuota de inscripción para que puedas participar, que no es igual para todos. Se hace un pequeño estudio socioeconómico de cada producción para ver cuánto pueden pagar para competir en un terreno plano todas las producciones gigantes y las pequeñas. ¿Y por qué? Para crear esta cultura de la remuneración, porque ese dinero lo juntamos y lo regalamos, ¿no? Hay un premio que se llama el Premio Ciudad de México, que tú conoces muy bien, ¿no? Exacto. Que es esa vaquita de dinero que se juntó. No va a pagar la alfombra, no va a pagar luces, no va a pagar los premios, no va a pagar nada. Se regala a una asociación civil que a través del teatro hace una contribución social a la Ciudad de México, y es el dinero que juntamos entre todos, ¿no? Que retribuimos
a un proyecto que valga la pena. Esa cultura de la retribución, ya a lo mejor eso es un pet peeve mío como creador de los Metro, que dije, aquí me planto y no me muevo, se tiene que pagar, porque ya basta esta cosa de que lo pague el gobierno o que lo pague Diosito, ¿no? Y que estas cosas existan, pero que no contribuyamos económicamente al asunto. Déjame regresarme a la alfombra roja, porque yo creo que nos estamos saltando una función de la alfombra roja, y creo que está aún más evidenciada en los Metro que en los Oscars. El año pasado o antepasado, no me acuerdo, todavía Tenoch Huerta no daba el tenochazo. Y Poder Prieto estaba muy, digamos, en la palestra y en la discusión. Y de pronto, en la alfombra roja, tienes a 3 o 4 actores de Poder Prieto que en su vestuario están desplegando, digamos, el orgullo étnico que abandera Poder Prieto. Es decir, la alfombra roja se vuelve un espacio político. Y déjame llevármelo a los Óscares. Y en 1972, Marlon Brando no asiste a recoger su Óscar al mejor actor, sino que envía a Sachin Littlefeather, que luego resulta que era una inventada y no era una verdadera indígena, pero realmente da un poco igual a decir es inaceptable el trato de la sociedad estadounidense y particularmente de la industria cinematográfica a las comunidades indígenas, y en protesta a eso, señor Brando no recibe el Oscar. A ver, lo que está buscando ahí esos actores de Poder Prieto o Marlon Brando es que tengamos una discusión política que de otra manera no tendríamos. ¿En qué sentido funcionan las entregas de premios, digamos, para visibilizar discusiones? Sí se aprovecha mucho esa oportunidad. Yo tengo una relación, después de 6 años de organizar estos premios que organizo, tengo opiniones complicadas acerca de justamente esa parte de lo que nos toca, porque... Eso es por la esquizofrenia de ser al mismo tiempo creador y ejecutivo. Y escenógrafo y el que busca los patrocinios y el que va por las cosas. Exactamente. Pero porque los Óscares, por ejemplo, cuando vemos posicionamientos políticos dentro de ceremonias que ya están muy posicionadas, me parece que sí puede ser un escaparate útil y necesario. También el público ya está un poco cansado de tantos posicionamientos, y también creo que estamos cansados un poco de lo que llamamos el virtue signaling, ¿no? Que es el exhibir mi propia virtud al hablar de un tema coyuntural, porque yo estoy del lado correcto del asunto y alguien más no, y lo voy a denunciar o lo que sea. Entonces, siento que eso, en ceremonias que ya están posicionadas, pues hay lugar para ello, pero para ceremonias que estamos batallando por posicionarnos, hay veces que ese mensaje secuestra al mensaje original de la ceremonia, que es vengan al teatro, ¿no? Pero lo puedes evitar, o lo pueden evitar los Óscares o los Grammys o los Goyas. No lo podemos evitar. Podemos invitar a la gente a más bien priorizar el mensaje para el cual estamos reunidos, que es vengan al teatro, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y ha funcionado, porque a nadie se le dice, no puedes decir esto. A nadie se le dice, no puedes venir vestido así o decir aquello. No, o sea, es lo que sucede, punto. Y porque, Sergio, también por diseño, pues hay, digamos, una postura industrial a la hora de organizar una entrega de premios. Es decir, Michelle Rodríguez es muy simpática y fue tu anfitriona hace 3 años, si no me equivoco. Sí. Pero también es una mujer con sobrepeso y ahí hay un mensaje político. Y prieta. Bueno, y finalmente en tus entregas de premios pues hay muchos hombres con falda. Y me imagino que a la hora de diseñar quién va a entregar qué premio, pues ustedes saben que hay hombres que van a ir con falda y que eso manda un mensaje político. Y deja tú eso, imagínate la complicación que esto es para la búsqueda de patrocinios, porque en una entrega o en un proyecto en el cual el 99% de nuestro presupuesto proviene de patrocinios de la industria privada, pues tenemos que entonces hacer mancuerna con empresas que entiendan eso de los hombres con falda y de los discursos y de la inclusión y de las diversidades y los feminismos, ¿no? ¿Y por qué son importantes para una entrega de premios los hombres con falda y la inclusión y la diversidad y los feminismos y los cuerpos diversos? Para la visibilización, para visibilizar a esas comunidades y promover y darles un espacio de expresión, que es parte del propósito del que estamos discutiendo, ¿no? O sea, entonces todo a favor de eso. Y no hemos tocado ahorita cuál es la mejor obra, cuál es la mejor película, porque eso es el último de los propósitos. Pues porque eso es casi el pretexto para comunicar todo lo demás. Por supuesto. Y tiene que serlo, porque si tu propósito principal es encontrar la mejor peli o la mejor obra, ya caíste en una trampa de la cual no puedes salir desde un inicio. Y eso no lo vas a lograr.
evidentemente, y aquí podemos discutir todos los tuiqueos que los Óscares le han hecho a su reglamento a lo largo de sus 90 y tantos años de existir para encontrar un mejor producto o mejores nominaciones o mejores quintetas de nominados y van a ir cambiando, pero pues eso es como un espejismo que vas correteando al que nunca llegas. Entonces está bien, hay que tomárselo en serio, hay que tener un reglamento, hay que enviar al jurado a ver las obras de teatro, hay que tener un sistema de puntuación, hay que tener reglas claras, sí, pero al final del día no nos lo podemos tomar muy en serio porque es un espejismo y tenemos que estar conscientes de ello y entrar a estos concursos con esa lucidez. Hagamos una pausa en esta discusión para pasar a su gustada sección Confesiones de un nominado. Que va a ser interesante porque además nunca he tenido esta conversación con el señor Villegas. Venga. Yo he sido nominado a un metro. Ahorita les voy a decir si me lo gané o no me lo gané, pero he sido nominado a un metro. Como saben, en mi vida paralela yo soy productor de teatro también, junto con Aurora Cano. Y hace muchos años que tenemos una compañía teatral que se llama Teatro de Babel, cuyo producto principal es un festival centrado en la dramaturgia contemporánea y en la colaboración internacional que se llama DramaFest, del que nos sentimos muy orgullosos. Y para el que ha trabajado Sergio Villegas, yo creo que hasta en más de una ocasión, si no me equivoco. En una, pero fue una de las más tempranas, la segunda, me parece, o tercera. Okay. Sí. Entonces, pues en algún momento nos nominan a un metro, nos nominan al Premio Ciudad de México. Que es el premio que se lleva la vaquita, el dinero, ¿no? Es el premio que se lleva la vaquita, se lleva un 500,000 pesos. Y además es el premio, si no me equivoco, que no entrega el jurado de los metro, sino un jurado reclutado por el gobierno de la Ciudad de México, ¿correcto? No, sí es un jurado de los metro. Sí, es un jurado de los metro. Sí. Los que pueden, en ese momento, antes del Zoom, eran los que podían reunirse presencialmente. Ahora ya como es en Zoom, ya pueden entrar todos. Pero sí, no es el jurado. Es el único premio por el cual no votan de forma anónima, sino que sí se colegia un poco y hay una discusión. Aunque luego todos meten, en tu caso, un nombre en un sombrero, literal, ese día, porque estábamos presenciales. Ahora el Zoom ya lo hace con una app. Bueno, pues entonces alguien, o sea, por supuesto, todo esto es de lo más institucional y decente. O sea, no es Sergio llamándome diciéndome, oye, güey, estás nominado, sino alguien súper institucionalísimo de los metros le hablaría el súper institucionalísimo de teatro. Mandamos unas cartas firmadas. Unas cartas elegantísimas en un papel posteca de un gramaje de no mames. Bueno, y entonces nos avisan que estamos nominados. Entonces, pues Aurora Cano y Nicolás Alvarado, que no nos distinguimos por nuestro optimismo, pues nos sentamos y decimos, pues no vamos a ganar. Pues claro que no vamos a ganar, pues por supuesto que no. Porque además los competidores, pues eran todos, digamos, proyectos con una causa social, no con una causa artística principal. Proyectos que estaban fuera de los pasillos céntricos del teatro mexicano. El teatro penitenciario, el teatro de sordos, los espacios independientes. Entonces dijimos, no, pues gracias por participar. O sea, obvio, no nos vamos a ganar el metro de ninguna manera, pero pues hay que mandar el smoking a la tintorería. Pues qué chingados, pues hay que ir a poner cara de perdedor y ya, pues ni pedo. Y pues one for the team. Total, ahí vamos la señora Cano y yo, muy emperifollados, a sentarnos, a poner cara de ya nos va a cargar el payaso aquí, nomás vamos. Porque además, como se televisa, hay cámaras. Entonces las reacciones están registradas. Y que nos vamos ganando el premio Ciudad de México en los metro y que casi con cara de Sally Field y lágrimas en los ojos terminamos ahí trepados con el entonces secretario de Cultura y con Gabriela de la Garza que entregaban el premio, pues a recibir el premio por un proyecto que lo que busca, y digamos creo entender que ese debe haber sido el criterio en esa entrega de los metro, que lo que busca es, uno, fomentar la dramaturgia contemporánea en México. Esa es la agenda con la que nació DramaFest. O sea, lo que decía DramaFest partió de decir, hay muy buenos diseñadores escénicos en México, hay muy buenos directores, hay poquititos dramaturgos, todo el que escribe en México quiere escribir una novela, un ensayo o un poema, no una obra de teatro. Hay que fomentar la escritura teatral en México. Y que al mismo tiempo ha creado, digamos, oportunidades e incluso laboratorios para toda la comunidad teatral. Casi nadie que haga teatro en México no ha pasado por DramaFest, digamos. Y supongo, Sergio nos dirá, o no, porque nos dieron el premio, ya pasaron muchos años de esto, que ese fue el criterio que se privilegió. Pero habérselo dado al Teatro de Sordos hubiera hecho otro statement político. Y habérselo dado al Teatro Penitenciario hubiera hecho un tercer statement político. Un premio así es un statement político, ¿no? Es decir, ¿qué estaban diciendo ustedes al darnos el premio? Hay que incentivar las nuevas vocaciones en el teatro y crear comunidad, creo. Momento. Es que esa también es otra de las trampas en donde caemos. O sea,
realmente el premio que se ganó el Drama Fest ese año, nosotros no le dimos al jurado una directriz más allá de la descripción que el reglamento marca que es. Aquí hay 10, 12 carpetas de proyectos chilangos que a través del teatro hacen una contribución social y artística para los habitantes de esta gran ciudad. Pero Eso el Zeitgeist dicta cosas, no tienes que tú a manipular cosas, gente. Por supuesto, el primer año se lo ganó Teatro de Soros, el segundo año fue bastante unánime. Esto no lo sabe el jurado porque pues quienes contamos los votos del sombrero, pues ya fuimos poquitas personas, ¿no? Pero fue muy unánime para el Drama Fest. Entonces, el Zeitgeist sí, o sea, las tendencias, ¿no? Las inercias ese año decían, tenemos que dárselo a un festival tan importante como el Drama Fest, ¿no? Pero al siguiente año, que además fue pandémico, pues cayó en el Teatro Penitenciario, ¿no? O el cuarto año cayó en el proyecto de Luisa Huertas, el CEO Voz. Y hay proyectos pues muy diversos dentro de esa categoría. Entonces, el también leer una voz o un enunciado a partir de los resultados de una votación, me parece que también es tramposo porque hay veces que la votación, o sea, el jurado, en este caso sí tuvieron una conversación, pero en el resto de las categorías donde el jurado no colegia, o sea, de hecho no se conocen unos con los otros, sino sencillamente califican una obra, eso se promedia como en cualquier calificación, sale un número y esas son las nominaciones y ahí está la ganadora y en la noche de los Metro damos el premio a la ganadora. Estas cosas de, es que ignoraron a Margot Robbie, pero sí se lo dieron a, ¿cómo se llama el Ken de la Barbie? Ryan Gosling. Ryan Gosling, ¿no? Como si los votantes de la academia se hubieran reunido a tomarse un cafecito y hubieran dicho, no, es que Margot Robbie no se lo merece, pero Ryan Gosling sí. Y entonces esas discusiones no suceden, pero es un sí número. Suceden sin palabras. Es decir, a lo que me refiero es, hay una idea de mundo de una industria. Esa idea de mundo no pasa por tomarse cafecitos y discutir. Esa idea de mundo pasa por un momento político, un momento cultural y una identidad de quienes están tomando esa decisión. Pongamos el ejemplo de los Óscares. ¿Qué sucede? Todos se acordarán que en 2015, hubo un gran escándalo con esta campaña, con un hashtag que decía Oscar So White. Sí. ¿Por qué? Porque ese año, y llevaban ya varios años en que no había un solo nominado negro a los Oscars. Y entonces cuando la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles se junta a discutir esto, pues lo que constatan es que sobre todo están votando para los Óscares hombres viejos blancos. Sí. ¿Por qué? Porque son los que se habían ganado Óscares y porque así se va, digamos, reclutando la membresía de la academia, porque esas son sus reglas. Entonces, en ese momento, la propuesta que viene de Tom Hanks y Annette Bening, o sea, viejos blancos, pero lo que dicen es, a ver, esto no está funcionando. Lo que tenemos que hacer es, todo el que no haya actuado en 10 años y tenga una carrera que haya durado menos de 3 décadas, se vuelve un emérito y ya no vota. Exacto. O sea, no quiero que esté votando el viejito que hizo una película hace 20 años y que hizo 3 películas y que de churro lo nominaron a un Oscar. Y vamos a invitar a nuevos miembros y vamos a buscar que entre esos nuevos miembros haya más mujeres y más personas que no sean blancas. Y comunidad LGBT y comunidad de capacidades diferentes y así. Bueno, y entonces al siguiente año sale como película ganadora Moonlight, pero eso no es porque la gente se fue a tomar un cafecito, pues es porque votó gente que era más proclive a votar por Moonlight que a votar por La La Land. Y tiene mucho que ver el zeitgeist, como dices, o sea, también se respira, también está en el aire. Bueno, pues si no sale una película de negros gays, pues yo creo que los linchan ese año, además. Pero luego, Nico, yo lo que veo, o sea, yo tengo el privilegio de, al terminar un certamen, sí puedo ver, pues, las calificaciones. Yo y algunos miembros del consejo y de mi mesa directiva podemos ver lo que pasó en términos numéricos. Y hay veces que es la tiranía de las matemáticas, lo que produce cosas que pueden leerse como una injusticia, como el hecho de que Margot Robbie no esté nominada, pero sí Ryan Gosling esté nominado. Eso tiene que ver más con, por ejemplo, que este año hubo muchísimas más papeles para actrices mujeres que estén chingones esos papeles y que les den una nominación, y a lo mejor fue un año de vacas flacas para los hombres y por eso se coló el Ken, pero no se coló la Barbie, ¿no? De una película en la que pensamos que debían de estar nominados porque el statement político de la película era las mujeres, ¿no? Y entonces hay veces que creo que incluso con el zeitgeist e incluso con las noticias y con lo que se respira en el aire, las matemáticas son tiránicas. Pero además yo quiero decir una cosa que es importante y quizás este es el quiz de toda la entrega de premios. Sí. A ver, yo estoy seguro de que Oppenheimer va a ganar el Oscar a la mejor película de este año. Ok. Me parece que Christopher Nolan es un gran director y que Oppenheimer no es ni de lejos su mejor película.
y no me parece importante. Me parece que Barbie es un hito cultural que quedará para la historia. Lo va a hacer de todas maneras. Me parece que Greta Gerwig está inscrita ya en la historia del cine. No necesita un Oscar para quedar inscrita en la historia del cine, como no lo necesitó Orson Welles en 1941. No lo necesitó Eurípides con Medea. Como no lo necesitó Eurípides con Exacto. Medea. Es decir, creo que los Metro o los Oscar o los Grammys son un ingrediente en la construcción del canon. Sí, uno. El canon se construye pues, de maneras completamente distintas. No sé, Luis de Tavira se ha ganado un Metro. No. Pues ni falta que le hace, ya pasó a la historia del teatro. Es decir, o incluso, sí, por ejemplo, o sea, hay producciones en la Ciudad de México que deciden no inscribirse a los Metro por sus razones que ellos ya explicarán, ¿no? Y que evidentemente son grandes producciones que no van a estar ni nominadas ni mencionadas ni nada, porque simplemente pues yo no pude mandar al jurado para poderlas mencionar, ¿no? Y pues así pasa, Nico. O sea, también generar esa conversación de quién no estuvo nominado también escribe historia. Y déjame ir una más allá, hablando de Oppenheimer. ¿Por qué creo que Oppenheimer va a ganar el Oscar este año? Porque hay dos guerras que amenazan con redundar en una guerra mundial. Hay dos puntos álgidos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania. Y creo que Hollywood, y no es que Tom Hanks y Annette Bening y Steven Spielberg se frotaron las manos en un cónclave en la noche y dijeron ñaca, este es el punto que hay que transmitir, sino el zeitgeist y los valores de esa comunidad por cómo son políticamente, por cómo son culturalmente, económicamente, sexualmente, socialmente, apuntan a querer privilegiar en este momento ese tema porque es la agenda prioritaria de esa comunidad, como en cierto momento la reconstrucción del tejido social o la creación de vocaciones puede ser importante para los Metro sin que tú te vayas a tomar un café con Morris Gilbert y Alejandro Gou y Aurora Cano. Es decir, porque eso está en el aire, porque ese es el zeitgeist y finalmente son esos premios son mecanismos industriales de agenda setting. Por supuesto, y también tiene mucho que ver, Nico, la política interna comunitaria. O sea, hay un caso muy famoso del 2014, me parece. Hubo una obra en Broadway, la obra más taquillera, que tenía, pues bajo toda evidencia, todas las oportunidades de llevarse no nada más las nominaciones para los Tonys, sino el premio al mejor musical. Finding Neverland se llamaba, y yo la vi, estaba excelente, muy bien puesta, etcétera, y el día que salían las nominaciones de los Tony, no tuvo ninguna. Y se reunió al día siguiente sobre el escenario el elenco, y estaban todos muy apachurrados, y el productor llegó y dijo, no se preocupen, no es nada en contra de ustedes como elenco, la culpa es o va contra mí. Y ese productor se llamaba Harvey Weinstein. Fue su primera incursión y última incursión en el teatro, en Broadway, este productor que unos meses más tarde detonaría el asunto del Me Too, cuando se exhibirían sus abusos sexuales a mujeres en la industria del cine. Bueno, pues resulta que había maltratado a toda la comunidad teatral de Nueva York, despidiendo y recontratando a varios directores, escenógrafas, vestuaristas, etcétera, y la comunidad le castigó, ¿no? Entonces, no nada más tiene que ver el zeitgeist político, ¿no? Externo, sino también hay un asunto político interno en donde la propia comunidad puede castigar a sus representantes. Yo creo que en resumen lo que podríamos decir es las entregas de premios son un desfile de modas, una propiedad mercadológica, una cartelera dinámica, un escaparate y un espacio político, un espacio de agenda setting político de las industrias a las que representan. Y está muy bien que sean eso y no debemos de pedirles otra cosa. Y creo que tenemos que tenerlo claro y tenemos que disfrutarlas, ya sea que las veamos o que asistamos a ella, con esa lucidez de que esos son y que para eso sirven y que no pueden ser otra cosa, porque el buscar la mejor película, la mejor obra, la mejor es una causa perdida ya de entrada. Entonces mejor nos concentramos en todo lo demás. No quiere decir que perdamos ahí la brújula de cómo intentar encontrar la mejor película. Bueno, pues eso siempre será un proceso, ¿no? O una tarea en proceso. Pero realmente es lo que dices, es todo lo demás. Sergio Villegas, ¿dónde te encontramos y dónde encontramos a los Metro en redes sociales? Bueno, es que ahora somos los Metro GNP, entonces arroba los Metro GNP en todas las redes sociales, losmetro.gnp, y a mí me encuentran como arroba escenosergio, como escenografía, SS, es arroba escenosergio en todos lados. ¿En todos? Pues en Instagram y en los threads y en el Twitter y en el Facebook. ¿Y haces bailecitos en TikTok y todo? Sabes que tengo TikTok, pero nunca he subido un TikTok
digo que a lo mejor ya es hora. Yo tampoco. Dicen que Claudia Marín sube TikToks por mí, pero no me he enterado todavía. Muy Gracias bien, Nicolás. por sus mensajes. Bueno, gracias de entrada a todos los que le han mandado deseos de buena recuperación a Eunice Cortés, a mi esposa, que ahí va, ya está casi de salida, ya estamos a punto de regresar el concentrador de oxígeno, lo lograremos muy pronto. Exacto, yo creo que ya para los próximos metros sí ya vamos en el concentrador. Norma 10 dice que muy interesante el programa y más con la presencia del doctor Sergio Islas. Sí, es extraordinario realmente el doctor Sergio Islas. Gracias a Yadira Cueva, que le encantan todos los episodios. A mí me encuentran, no en todas las redes sociales, sino en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Y me despido con los nominados a Mejor Musical en los Tonys de 1971. Estuvo nominado Follies, el gran clásico de Stephen Sondheim, probablemente el mejor musical de la historia de Broadway. Vaselina, un clásico que sigue siendo importante hasta la fecha. Ain't Supposed to Die a Natural Death, que nadie recuerda ya, pero que fue el primer musical de protesta del Black Power. Y se ganó el Tony a Mejor Musical Dos Caballeros de Verona, un musical basado en Shakespeare que absolutamente nadie recuerda, con una partitura hippie, dicen que bastante olvidable. Chafles, eso le ganó entonces a Vaselina y a cuál otra. A Follies y a Ain't Supposed to Die a Natural Death. Te digo, el fenómeno Eurípides. Está bien, no pasa nada. Si Medea pudo perder, no se arden si pierden. Hasta la próxima.